Todas las noches después de clase, el galán de la escuela me apretaba contra los estantes del supermercado y me conquistaba. Sin embargo, durante el día en la escuela, actuaba como si yo no existiera. Ya estaba harta de su comportamiento impulsivo, así que lo besaba delante de toda la clase. Fue entonces cuando un rostro idéntico apareció detrás de él. «Hermano», dijo el recién llegado con voz burlona, «ahora también me estás robando un hombre». Siempre había creído que mi compañero de escritorio, George James, era heterosexual. Hasta que una noche después de la escuela, en la trastienda donde trabajábamos a tiempo parcial, me inmovilizó y me devoró. Solo entonces, agarrándome la cintura dolorida, me di cuenta de un secreto. Le gustaban los hombres. Esto sucedió durante varias noches. Todas las noches, los estantes de nuestro supermercado de medio tiempo se sacudían violentamente con la fuerza de nuestros choques. Con poca gente alrededor durante los turnos de noche, él revelaba su lado más primitivo. Pero esta bestia disfrazada tenía un papel diferente en la escuela. Era frío, distante, apenas me reconocía. Un pervertido por la noche. Un ángel tan puro e intocable de día. TCH ni hablar, iba a dejarlo pasar. Harto de que me empujaran y jalaran, finalmente estallé. La siguiente vez que me ignoró en clase, me incliné y lo besé con fuerza delante de todos. Todos se quedaron boquiabiertos. Lo besé y lo maldije al mismo tiempo. George James, ¿qué demonios finges? Justo anoche me agarrabas la cintura, diciendo que estabas loco por mí. Ahora ni siquiera me miras. Imité su actitud dominante y posesiva de las noches anteriores y lo besé como si estuviera reclamando territorio. ¿No te gustó que te besara así? Anda, devuélveme el beso. Que todos vean tu verdadero yo. ¿A quién le importaba esa imagen distante y divina? ¿Quién creía que rechazaba a todos los pretendientes, hombres o mujeres? ¡Qué erudito divino! Todo estaba justificado. Aún sostenía su cabeza, aún devorando sus labios, cuando de repente una luz inundó mi vista. Me quedé paralizada. Otro rostro había aparecido detrás de George. Una copia exacta. «Hermano», dijo el gemelo idéntico con una voz cargada de travesura y un dejo de amenaza. «También me estás robando un hombre». Esa mirada en sus ojos era la misma que veía todas las noches durante nuestros turnos. Feroz, salvaje y con un toque de diversión. George tenía un hermano gemelo que no iba a nuestra escuela. Mis labios se abrieron en shock. Aparté a George de un empujón. ¿Había besado a la persona equivocada? El rostro estoico de George se contrajo con algo parecido a la humillación. Se limpió la boca con furia con el dorso de la mano, aún jadeando. Entonces me jaló bruscamente hacia los brazos del gemelo. Su aliento caliente me rozaba la oreja, mientras una mano me agarraba la cintura posesivamente. «Cariño», susurró con voz profunda y sensual. «¿Cómo dijo exactamente mi hermano que le gustabas? ¿Y cómo le gusta que lo besen? Dime, MMM. 3 hombres. Un aula. ¡Qué escena!». Los estudiantes que nos rodeaban estaban atónitos, boquiabiertos como fichas de dominó. Alguien por fin gritó: «David los estaba atrapando a ambos». No lo era. Pensé que acababa de arruinar mi reputación sin remedio, pero para mi sorpresa, ese grito me convirtió en una leyenda del campus. En los días siguientes, mis compañeros de clase curiosos empezaron a acudir en masa a pedirme consejo. Al principio, sus preguntas eran un poco absurdas. ¿Cómo lograste besar a ambos bombones? ¿Cuál es tu secreto para que los dioses gemelos se enamoren perdidamente de ti? Luego todo se volvió loco. Se rumorea que los 3 tienen una relación poliamorosa. ¿Es cierto? Dicen que besas a George de día y a Mark James de noche. ¿Cómo te las arreglas para seguirle el ritmo? He oído que ninguno de los 2 se pone celoso y que ambos te miman muchísimo. ¿Cómo lo conseguiste? Dios sabe que si no me matan a golpes, ya estaría agradecida. ¿Consentirme? Más bien volarme con un lanzacohetes. ¿Lo hacen los 3 juntos? ¿Qué? Esa pregunta casi me deja inconsciente. ¿De verdad se habían descontrolado tanto los rumores? Antes de que pudiera escapar, alguien me agarró del cuello de la camisa y me levantó de un tirón.
La voz magnética de Mark James ronroneó junto a mi oído. ¿Por qué no has venido a trabajar últimamente, cariño? ¿Qué? ¿Aún quieres que trabajemos juntos? El compañero que intentaba entrevistarme salió corriendo, aterrorizado. Yo también quería huir, pero Mark me agarraba con fuerza del cuello. Intenté inventar una excusa. El trabajo en el supermercado es agotador. No quiero seguir haciéndolo. Tu trabajo es solo reponer estanterías, dijo en voz baja y peligrosa. ¿Estás segura de que es el trabajo lo que te agota? Sus palabras me pusieron los pelos de punta. Entonces su voz se volvió más suave y seductora. Pero si no estás, te extraño. Cada noche. Tanto. ¿Qué se supone que debo hacer? No éramos ni de cerca. De hecho, apenas había aprendido su nombre en los últimos días. Todo este tiempo pensé que era George. Cuando lo vi trabajando en el supermercado, asumí como yo que solo era un estudiante con un trabajo de medio tiempo. Nunca imaginé que era otra persona. Claro, me gustan los hombres, pero eso no significaba que me acostaría con cualquier chico. Si no fuera por esa ridícula confusión, jamás me habría acostado con un desconocido. De verdad creía que el chico que me gustaba del colegio me había elegido. Lo miré a los ojos y le respondí rotundamente, en tus sueños. Justo entonces, George pasó. Mark finalmente me soltó. Su voz era burlona, en perfecta sintonía con su personalidad exasperante. Mi querido hermano, me lo has robado todo desde que éramos niños. ¿Ahora ni siquiera me dejas tener a mi pequeño tesoro? ¿Cuánto tiempo planeas seguir acaparándolo? George me miró de reojo. Nuestras miradas se cruzaron con torpeza. Desde aquel desastre en el aula, he tenido demasiado miedo de ir a clase todos los días. Me aterraba volver a verlo. Después de todo, ni siquiera fue él a quien besé a la fuerza esa noche. Fue más que vergonzoso. Debe pensar que estoy loca. Estás enfermo. George murmuró, no a mí sino a Mark. O tal vez a los dos. De cualquier manera, estaba seguro de que George debía odiarme ahora. Los rumores le habían pasado factura. El otrora distante e intocable estudiante estrella ahora era visto como gay, y peor aún, sospechoso de ser un objeto de burla. ¿Qué tipo soportaría semejante calumnia? ¿Qué clase de hombre soportaría ser calumniado así? Intenté disculparme con cautela. Lo siento. La última vez no fue mi intención. Lo viste tú mismo. Tu hermano es idéntico a ti. George me miró con frialdad. Estoy aquí para advertirte sobre faltar a clase. No dejes que te pille faltando al estudio nocturno otra vez. ¿Verdad? Era el monitor de la clase. Lo había olvidado por completo. Y ahí estaba yo faltándome a clase justo delante de sus narices. ¡Qué oportuno! Mark frunció los labios. Vamos, hermano. ¿No sigues peleándote conmigo por él? George parecía completamente indiferente. Pase lo que pase entre ustedes dos. No me metas en esto. Sí. Estaba enfadado conmigo sin duda. Si no fuera por su labor como monitor de clase, probablemente ni siquiera se molestaría en hablarme. Esa noche, cuando volví a clase para estudiar por mi cuenta, me senté junto a George y le llevé una bolsa de bocadillos. Tenía que ser sincero si quería disculparme, ¿no? Era una bolsa enorme de una tienda de importación que me costó la paga de una semana entera. George frunció el ceño al verla. ¿Crees que los rumores sobre nosotros no son ya suficientemente malos? Recibí el mensaje alto y claro. Aléjate de mí. Mis ojos se nublaron. Lentamente acerqué la bolsa. Él seguía escribiendo, pero se detuvo para mirarme fijamente con el bolígrafo en la mano. Entendí la indirecta y me senté más lejos. George no tenía ni idea. Siempre me había gustado. Si no sintiera algo por él, jamás lo habría confundido con nadie ni habría hecho eso. Un pasivo tierno como yo que trabajaba a tiempo parcial después de la escuela, se topó con mi amor de toda la vida, mi compañero de pupitre, el galán de la escuela. No dijo ni una palabra, simplemente me atrajo hacia un beso. ¿Quién no caería? En ese momento estaba segura de que a George también le gustaba.
Todavía recuerdo el primer día de trabajo. Entré y vi una cara familiar uniformada. Nos miramos a los ojos e intercambiamos una mirada sutil. Me ató los cordones del delantal. Luego vino el beso fuerte y apasionado. Esa noche tarde los estantes crecieron bajo nuestros pies. Había bocadillos por todas partes. Pensé, de verdad lo hice con el que me gustaba. Yo también le gustaba. ¿Quién iba a pensar que George podía ser tan salvaje? Simplemente se dejó llevar, y me cayó aún mejor. A la mañana siguiente me senté a su lado en clase, radiante y con la cara roja. Le susurré, ¿dormiste bien anoche? No había pegado ojo después de lo que hicimos. Seguramente estaba tan emocionado como yo. Su mirada bajó perezosamente. Dormiste de maravilla, ¿verdad? Un poco decepcionante, pero no dejé que me afectara. Seguía llevándole agua del pozo, agua y libros de texto todo el día. Al final, me preguntó, ¿quieres algo de mí? No, le dije. Lo hago por mi propia voluntad. Después de eso, dejó de hablarme. Esa noche volví a la tienda y él volvió a ser el mismo hombre dominante y posesivo. Me apoyé en los estantes con las piernas temblorosas, y le dije que tenía clases temprano a la mañana siguiente. No le importó. Después de tener intimidad con él 2 veces, empecé a acercarme a él durante la clase, pero él se apartó. Así es, esquivó mi toque y se concentró en tomar notas en su cuaderno. Le pregunté, ¿no quieres que la gente sepa de nosotros? Frunció el ceño confundido. ¿Que nosotros? ¡Guau! Ahora sí que es una tontería. Estaba furiosa, pero luego me volvió a consolar durante nuestro turno de noche y lo perdoné de nuevo. Este ciclo de ira y perdón se prolongó durante días hasta que finalmente perdí los estribos y lo besé en clase. Solo para darme cuenta de que el chico de la noche y el de la escuela ni siquiera eran la misma persona. Absurdo. Absolutamente ridículo. El mundo entero es una maldita broma. Ese día, mientras me sentaba más lejos de George, un compañero entró en la sala y nos miró con los ojos muy abiertos. La pareja está peleando. Mira qué separados están. Ya estaba sufriendo mi desamor. Ya no. Vamos. ¿No son ustedes el trío feliz? ¡Qué felicidad en casa! ¿Verdad? Ay, ¿quién les compró esa bolsa enorme de golosinas? Tu novio las mima mucho, ¿eh? La compré yo misma. Ay, ¿para qué novio? George me lanzó una mirada asesina. Me apresuré a esconder las golosinas. Justo cuando intentaba meter la bolsa entera en mi escritorio, una mano enorme se extendió y me la arrebató de los brazos. Cariño, ¿me compraste esto? ¡Qué dulce! El otra vez no. ¿Por qué Mark seguía rondándome como un fantasma? Le dejé muy claro que habíamos terminado con ese enredo malsano. ¿Por qué seguía aferrado a mí? Ya no quería hacer esas cosas con él. Si no era George, no quería a nadie. El compañero que me había estado molestando se sentó en la fila de al lado. Mark se apoyó en su escritorio y me miró. Cariño, ven a casa conmigo esta noche. No quería, pero tenía que volver al supermercado más tarde. Renuncié, pero aún necesitaba firmar unos papeles y recoger mis cosas. Me siguió después de clase y me detuvo en él. ¿A qué hora empiezas esta noche? No habrá más turnos. Mark me dedicó otra sonrisa maliciosa. ¿Qué? ¿Te has agotado? Necesito descansar un par de días. Me repetí con firmeza. Te dije que terminamos. Todo esto fue un error. Creí que lo eras. Mark era astuto. Enseguida me entendió y me interrumpió. Su sonrisa se desvaneció. ¿Te gusta mi hermano? Aparté la mirada. No lo sé. Vi su joroba, su expresión se volvió depredadora. Hijo de puta. Me estaba robando otra vez. Al oírlo maldecir a George, no pude evitar defender al que realmente me gustaba. No robó nada. Llevo años enamorado de él. No tiene nada que ver con él. Mark apretó los dientes con más fuerza. Así que es él. ¿Por qué siempre es él? ¿Por qué le cae bien a todo el mundo?
Quizás los gemelos sí tuvieron una rivalidad de por vida. Quiero saber. Murmuró algo en voz baja y de repente sonrió. Cariño, nos vemos prácticamente idénticos. ¿Pero sabes cuál es la única diferencia entre nosotros? ¿Cuál es? La curiosidad me venció. Le pregunté y él sonrió con suficiencia, lleno de confianza. Su aliento rozó la curva de mi cuello, peligroso e íntimo. Dijo que la altura del piso no es la misma. Estoy un nivel más arriba. Sabía exactamente a qué se refería, y me sonrojé ante su insinuación. Retrocedí un paso, tropezando con un estante y haciendo un ruido fuerte. Mark volvió a reírse entre dientes y se acercó. Estos estantes hacen un sonido precioso. Hace días que no la oigo. La extraño un poco. Una botella rodó del estante y chocó contra el suelo. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió con un crujido. Acompañado por la alegre bienvenida del pequeño peluche, Mark se quedó paralizado. Di un paso al frente rápidamente para poner distancia entre nosotros. Y entonces vi a George. Entró a la tienda a comprar. Al verme se detuvo un momento y se fue sin decirme ni una palabra. El cajero. Dios mío, fui tan estúpido. Mark y George quizás se veían idénticos, pero sus vibras eran completamente distintas. George tenía un aura natural de fría indiferencia. Una advertencia silenciosa para mantener la distancia. Pero, ¿cómo iba a saber que tenía un gemelo? Mark salió de detrás de los estantes. Sus ojos se clavaron en mí mientras observaba la figura de George alejarse. Olvídalo por hoy, murmuró y luego se hizo a un lado para dejarme pasar. Verlo me saca de quicio. Me quita el ánimo. Vaya. Supongo que George, sin querer, me salvó de otro desastre. Al día siguiente los rumores ya habían estallado por todo el campus. Supuestamente George y Mark se peleaban por mí, dispuestos a romper su vínculo fraternal. Elegí un asiento lejos de George, él estaba en la fila más alejada del extremo sur. Yo estaba en el lado opuesto. En la esquina más al norte. Cuando la profesora empezó a asignar compañeros de proyecto, George y yo éramos los únicos que quedábamos sin pareja. Naturalmente nos agrupamos. George me miró con el ceño fruncido y luego levantó la mano. Maestro, ¿puedo trabajar con alguien más? El maestro lo despidió con un gesto. No. Ustedes dos son los únicos solteros que quedan. Toda la clase estalló en exclamaciones exageradas. Para ellos, ya éramos la pareja de la clase. Vi a George con el cuaderno en la mano, acercarse a mí con mal humor. Su rostro estaba prácticamente desbordante de resentimiento. Mi corazón latía con fuerza. Incluso cuando estaba enojado, era increíblemente guapo. Hice todo lo posible por concentrarme en nuestro proyecto. Me sumergí en la discusión, exponiendo con seriedad todas mis ideas, apoyándolas con fuentes y lógica. Al final, levanté la cabeza con cuidado y le pregunté al silencioso George, ¿qué opinas de mi perspectiva? Me miró fijamente con los ojos firmes. Sus pupilas temblaban ligeramente, sus labios apretados con moderación. ¿Te das cuenta? Ese fue mi primer beso. Me dio un cortocircuito. Estábamos hablando de temas académicos y eso es lo que me suelta. Si de eso quieres hablar, ya estoy completamente despierto. Espera. ¿Robé el primer beso de George? Eso es algo que ni siquiera me atreví a soñar. Me quedé mirando fijamente sus suaves labios. Rayos, qué bien comí. Tu chico sí que se ganó la lotería. Me disculpé rápidamente. Lo siento. De verdad. Apretó los labios y finalmente empezó a hablar de su opinión sobre el proyecto. Pero yo no podía concentrarme en absoluto. Con razón estaba tan enojado. En realidad, era bastante inocente. Totalmente diferente de su hermano pequeño y salvaje. A partir de entonces, George y yo no tuvimos más remedio que interactuar frecuentemente gracias al proyecto. Cada vez que me invitaba a la biblioteca a estudiar, me aseguraba de ducharme antes y lucir impecable, intentando desesperadamente arreglar el desastre. Había creado mi imagen y su mente. Sabía que no le gustaba. Después de cada reunión, siempre me iba primero para no molestarlo.
Aún así me esforzaba por mostrar buena voluntad. Cada vez que publicaba anuncios en el chat grupal de la clase, yo era la primera en responder. Si el consejero le asignara una tarea que requiriera voluntarios, me apuntaría enseguida para ahorrarle la molestia. ¿Cómo ahora? Incluso me ofrecí como voluntario para la carrera de 5.000 metros en el día y evento deportivo del colegio, literalmente. Nadie más quería. Quizás porque habíamos estado pasando tiempo juntos últimamente, George no parecía tan frío. Incluso se me acercó. ¿De verdad puedes correr tan lejos? Sí. Me gusta correr. Mentira total. No me gustaba correr. Simplemente me gustaba. Pero él no lo sabía. Para él, yo solo era el tipo que lo besó por capricho. Sin tener ni idea de cuánto tiempo lo había anhelado en secreto. Ese malentendido se había convertido en el sueño al que me aferraba. No dijo mucho, solo escribió mi nombre en una hoja de cálculo en su teléfono y se fue. La verdad es que no solo no me gustaba correr. Era fatal. En algún momento de quién sabe qué vuelta, me desplomé de cansancio, estrellándome con fuerza contra el suelo. Justo antes de desmayarme, vislumbré su hermoso rostro flotando sobre mí. Un destello de preocupación en sus ojos. Me desmayé en sus brazos. Así que todos mis esfuerzos no fueron en vano. Estaba preocupado por mí. Tal vez ya no me odiaba tanto. Cuando desperté, estaba sentado junto a la cama. Su rostro, siempre frío e indescifrable, ahora reflejaba preocupación. La camiseta deportiva blanca que llevaba hacía que su piel, ya de por sí clara, luciera aún más limpia. Me había traído hasta aquí. Me miró, no dijo nada y me dio un vaso de agua. Gracias. Nuestra conversación fue breve y seguida de un silencio largo y pesado. No tienes que quedarte. Puedes irte, dije al ver que la bolsa de suero aún estaba lejos de estar vacía. Miró la botella. No hace falta. No tengo nada más que hacer. George de verdad quería esperarme. Mi corazón empezó a latirme con fuerza otra vez. Casi veía estrellas cuando lo miraba. Frunció el ceño. ¿Qué pasa con esa mirada? Rápidamente me limpié el brillo de los ojos y bajé la cabeza. Voy a acelerar el goteo. Su rostro se ensombreció. Debí haber dicho algo mal otra vez, pero no me regañó. Apenas hablamos durante el resto de la procesión. Aún así, ya estaba más que satisfecha. Esto parecía un avance. Cuando terminó el goteo y me levanté para irme, me sujetó suavemente el brazo. Ese simple toque me hizo latir el corazón a 1000. Entonces dijo algo que nunca esperé. ¿Quieres cenar? Me quedé paralizada. Añadió con naturalidad, de todas formas el día de deportes ya terminó. Por supuesto. Solté emocionada. Mientras no me odiara, haría lo que fuera. Después de cenar, caminamos juntos de vuelta al campus. Charlamos un rato por el camino. Al pasar junto al río, aproveché para decirle de nuevo, lo siento mucho por lo de la última vez. De verdad que no lo sabía. Me preguntó, ¿cuál es tu relación con Mark? Nada ahora. Solté. Arqueó una ceja. Antes, era un malentendido. ¿Qué clase de malentendido? Mierda. De verdad que no quería confesar que lo había confundido con Mark porque llevaba mucho tiempo enamorado de él. Por suerte dejó de presionarme. Mi hermano no es precisamente buena persona, murmuró. Es perfectamente normal que no te caiga bien. Así que había mala sangre entre ellos. No es que fuera asunto mío. Sonreí tímidamente. Bueno, obviamente eres mejor. Su expresión se tensó. Maldita sea, otra vez dije demasiado. Mis sentimientos se habían desbordado otra vez. Me tapé la boca con ambas manos, presa del pánico. Al llegar a mi dormitorio, nos detuvimos en la entrada. Su dormitorio estaba más abajo, al final del pasillo. Entonces lo oí hablar, su voz suave y despreocupada, que se me escapaba. Mañana a la misma hora, otro paseo. Debió de darse cuenta después de nuestros paseos de que no era tan mala después de todo. Y ahora sí que me ha vuelto a invitar a salir mañana por la noche.
Claro, dije, casi reventando de emoción. A la noche siguiente después de cenar, llegué a nuestro punto de encuentro justo a tiempo. Estaba nervioso. Aturdido. Sinceramente parecía que tuviéramos una cita en el bosque. George llevaba su camiseta blanca favorita, y su cabello impecable se mecía ligeramente con la brisa. Hablamos un poco más esta vez que la última vez. No pedí mucho. Incluso una frase más suya se sentía como una recompensa. Durante los siguientes días, nuestros paseos continuaron. Y durante el día, nuestras interacciones en clase se fueron suavizando poco a poco. Pensé que debía ser por esos paseos nocturnos. ¿Nos habíamos hecho amigos? Mientras paseaba junto al río, no pude evitar sonreír al pensarlo. Entonces resbalé. Casi caigo al agua, pero George me agarró justo a tiempo. Su mano se cerró alrededor de la mía y de repente me sentí abrumada. Para él probablemente fue solo un acto reflejo. Pero para mí, fue como si nos tomáramos de la mano. Mi corazón latía con fuerza. Y entonces de repente llegaron sus palabras. George me apretó suavemente la palma de la mano y tragó saliva. «Me gustas». Casi me desmayo de la alegría. ¿Estaba oyendo algo? La brisa mecía los árboles. Las ondas relucían en la superficie del agua. Y debajo de todo eso, nuestros dedos estaban entrelazados. De verdad que me quería. Con razón me llevó a la enfermería ese día. Con razón estuvo conmigo todo el tiempo. Quizás le gustaría incluso entonces. Lentamente, con cuidado, incliné la cabeza hacia él, buscando sus labios. Podía sentir la tensión en sus manos. Justo cuando estaba a punto de besarlo, vi algo detrás de él. Una cara. Exactamente la misma cara. Y no solo la cara, la misma ropa, la misma onda, cada detalle combinaba a la perfección. Pero espera, Mark siempre vestía de negro. ¿Por qué llevaba una camiseta blanca hoy? Fruncí el ceño. La persona que me sostenía la mano notó mi cambio de expresión. ¿Qué pasa?, preguntó confundido. Se dio la vuelta. Sus pupilas se contrajeron. Había visto quién estaba detrás de él. Y en solo 2 segundos, el tipo que me sostenía la mano dejó de actuar, se giró hacia el recién llegado y sonrió. «Me atrapaste, ¿eh? Hermano mayor». Aparté la mano al instante. No estaba sujetando a George. Era Mark. Se vestía como George. Hablaba como George. Se hizo pasar por George. Así que todos estos días había estado caminando con él. El que me llevó a la enfermería, el que me esperó. Era Mark. Incluso imitó la forma de hablar de George. Te hiciste pasar por tu hermano. ¿Por qué? Porque te gusta. Mark bajó la mirada hacia la mano que acababa de apartar. ¿Sabes lo celoso que estaba ese día? ¿En el supermercado? Cuando le mirabas la espalda así. Así que te pusiste su camisa blanca favorita. Hablaste menos. Imitaste su tono solo para hacerme creer que eras él. Ladeó un poco la cabeza. David, de verdad que no lo entiendo. ¿Qué tiene el que yo no? Nos parecemos exactamente. En el amor, ¿no soy más sincera y abierta? Cuando hablamos, ¿no soy más dulce? Nunca entendería lo que George significaba para mí. Cuando entré a esta universidad, era una estudiante de primer año sin ni idea. El día de la inscripción, me peleé con unos punks mayores. Eran varios. Yo era delgado, pequeño, un blanco fácil. Entonces apareció George. Una sola mirada fría de él bastó para hacerlos retroceder. Me enamoré de él al instante. Y cuando descubrí que estaba en la misma clase que yo, casi me vuelvo loca de la felicidad. Desde ese día, me volví loca por él, siempre intentando complacerlo. Siempre buscando su atención. Pero nunca me prestó mucha atención. Lo entendí. Así era él. Nunca fue demasiado cariñoso con nadie. ¿Cómo iba a entender eso Mark? ¿Cómo iba a captar las raíces de un sentimiento que llevaba tanto tiempo enterrado en mí? No lo entiendes, dije en voz baja. ¿Crees que el amor solo se trata de hacer ese tipo de cosas?
Pero eso no es amor. Es solo lujuria. No es lo mismo. Y así mi secreto quedó al descubierto delante de George. Entré en pánico y me volví hacia él, desesperada por explicarle. Me gustas. Pero si no sientes lo mismo, no pasa nada. No quiero presionarte. Lo sé. Eres heterosexual. Mark se rió. ¿Mi hermano mayor perfecto? ¿Heterosexual? Dijo con una sonrisa burlona. Sí, claro. Espera, George no es heterosexual. Entonces, ¿le gusta a alguien? ¿Qué tipo de persona le gustaría? ¿Podría ser yo esa persona? Miré directamente a George, sosteniendo su mirada. Mark pareció notar el anhelo en mis ojos. Se interpuso entre nosotros, bloqueándome la vista. ¿Qué te gusta exactamente de él? Resopló. El tipo que te vio desmayarte en el torneo deportivo y ni siquiera se acercó a ayudarte. ¿Ese cobarde? ¿Te gusta? El tipo al que claramente le gustas, pero nunca lo dice ni hace nada al respecto. A George le gustó. ¿Desde cuándo? Me daba vueltas la cabeza. Bueno, al menos no se hace pasar por otra persona. Grité. Luego me di la vuelta y eché a correr. Si a George le gustaba de verdad, ¿no eran nuestros sentimientos mutuos? Al día siguiente en la escuela, noté claramente algo diferente en él. Mark había dejado ver sus sentimientos, así que debió de sentirse avergonzado. Aún así, tenía que asegurarme. Después de clase, lo detuve en el pasillo y me armé de valor. Ayer, Mark me dijo tú. Sí, ni siquiera me dejó terminar. Solo asentí. No era un sueño. Estaba tan emocionado. No sabía qué decir. Ni siquiera pude decirle cuánto tiempo me gustaba. Estoy muy feliz. Lo digo en serio. Me alegro mucho de esto. Estaba divagando con el puño apretado, casi mordiéndome la piel de los labios por lo mucho que me contenía. George también parecía nervioso. Sacó su teléfono con torpeza y lo saludó con la mano. Mañana vamos al parque de diversiones para la excursión escolar. Podríamos llegar temprano. Solo nosotros dos. Mi corazón se llenó de alegría. Me pidió que nos viéramos temprano solos. A la mañana siguiente me desperté temprano y esperé junto al autobús. Y efectivamente él también llegó temprano. Incluso me trajo el desayuno. George James me trajo el desayuno. Fue como un sueño. Y esta vez, supe que no era Mark disfrazado. Porque ayer habíamos hecho planes juntos en clase. Nos sentamos en un banco fuera del autobús. No dije mucho. Pero, de alguna manera, incluso ese silencio me pareció pleno. George me lo explicó con calma. No hablo de ello en público porque no quiero que nadie más se involucre en lo que tenemos. Me dio el pan y la leche que trajo. No quiero que nuestra relación se convierta en chisme. Considerando cómo reaccionó a las burlas en clase, tenía sentido que odiara que nos llamaran pareja de la clase. Lo entiendo. Respondí con sinceridad. Una vez que llegamos, no nos sentamos juntos en el autobús. Habíamos quedado en secreto en encontrarnos durante el periodo de actividades gratuitas del parque de atracciones. Durante todo el trayecto, aunque no dijimos nada, intercambiamos algunas miradas fijas. Mi cabeza estaba llena de una frase que me había susurrado al oído. Hasta luego. Al llegar al parque nos unimos primero a las actividades grupales. Me aseguré de no comportarme diferente con él. Todos seguían pensando que estábamos peleando, así que nadie nos prestó atención. Por fin, llegó la hora de la actividad libre. Caminamos en direcciones separadas y nos escabullimos para encontrarnos bajo la noria. Para evitar encontrarnos con compañeros, calculamos el tiempo para que yo subiera primero. Una vez que la atracción daba una vuelta completa y llegaba abajo, George se subía para acompañarme. Cuando la noria llegó a su punto más bajo, subió a la plataforma y se sentó a mi lado. Parecía que estuviéramos merodeando, teniendo una aventura o algo así. Su frente brillaba de sudor. Debió haber corrido hasta aquí. Me dio un vuelco el corazón. Entonces vi lo que escondía tras la espalda, un algodón de azúcar rosa. Para ti, dijo.
Para mí parpadeó. Vi que echabas un vistazo al puesto antes, pensé que lo querías, así que conseguí uno. Tenía razón. Había mirado atrás, pero no compré uno porque pensé que sería raro que un hombre anduviera por ahí con un algodón de azúcar rosa en la mano. ¿Cómo se dio cuenta de un detalle tan pequeño? Ya estábamos en lo más alto de la noria. Le quité el algodón de azúcar y ambos nos sonrojamos. Allí, en lo más alto del cielo, nos tomamos de la mano. Y entonces confesó. Oficialmente nos juntamos. Regresamos al grupo por separado, y en el autobús de vuelta a la escuela, todos dormían profundamente, menos nosotros. Fue mi primera relación seria. Desde entonces, George y yo salimos en secreto. En clase manteníamos la distancia. Después de clase, nos veíamos en secreto. Todas las mañanas él me dejaba el desayuno en el escritorio a escondidas. A la única persona a la que se lo contamos fue a Mark, solo para que no causara más problemas. Todo iba bien hasta que alguien filtró una foto de George y yo en la noria. Inmediatamente sospeché de Mark. No pudiste atraparme, así que decidiste arruinarme. No lo hice, dijo rotundamente. Estaba claramente de mal humor y no se molestó en explicarlo, pero la foto se difundió rápidamente. La gente decía que por fin había elegido a George en lugar de a Mark. No me importó. Después de tanto tiempo, daba igual quien lo supiera. Pero George no quería reconocerlo. Un día en clase, alguien le preguntó directamente, ¿de verdad David y tú están saliendo? Me miró de reojo y dijo que no con frialdad. Pensé que solo quería evitar el drama, no quería lidiar con rumores. Lo entendí. Después de la escuela, iba por el pasillo cuando un grupo de chicos de otro departamento me bloqueó el paso. Eres ese chico gay, ¿verdad? El que le gustan los hombres y que sigue comiendo algodón de azúcar rosa. ¿Qué fruta? ¿Dónde está tu marido? Vamos a conocerlo. Anda, ¿vas por ahí gritando y diciendo algo, cariño? Había mucha gente en el pasillo, algunos mirando, otros de otras clases, incluyendo a George, no muy lejos. No era de los que se acobardaban. Era hombre, podía luchar. Cuando uno de ellos me agarró del cuello y empezó a burlarse de mí, lo agarré por la espalda. Nos peleamos, pero eran demasiados. Me superaban en número. En el caos vislumbré a George. Miró al frente y pasó junto a nosotros. Como siempre. Alguien del grupo lo vio y le preguntó, «Oye, ¿no eres el de la noria?» George me miró con frialdad y aspereza. «No lo soy», dijo con voz de hielo. «No soy gay». No lo podía creer. ¿Por qué no me defendió? Era su novio. Uno de ellos me tenía acorralado riéndose en mi cara. ¿Quién era tu marido? La risa me resonó en los oídos. De repente el tipo que me sujetaba se estrelló contra la pared con una fuerza lateral. ¿Crees que puedes tocar a mi bebé? Era Mark. Nadie sabía cuándo había aparecido, pero los pateó a todos sin dudarlo. Se quedaron atónitos. ¿No dijiste antes que no eras gay? Uno gritó, ¿no ibas al oeste? ¿Por qué has vuelto del este? ¿Qué demonios? ¿Te cambiaste de ropa? De acuerdo. Mark y George se veían exactamente iguales. A menos que los conocieras tan bien como yo, no podrías distinguirlos. Cállate de una vez, gruñó Mark. Entonces vino una ráfaga de puñetazos. ¿Los heterosexuales se creen mejores que todos? Adivina que hoy te voy a dar un puñetazo curvo. Se oyeron gritos. Empecé a preguntarme si Mark tenía algún tipo de entrenamiento de lucha. Gracias, murmuré después. Encendió un cigarrillo y dijo, a tu querido novio no le importó. No podía seguir viéndolo. No respondí. No se equivocaba. Más tarde en la enfermería, mientras me aplicaba el ungüento, Mark arrojó el cigarrillo y me acorraló en el balcón. Después de cómo te trató, no vas a romper con él. Su hermoso rostro estaba contraído por una furia silenciosa, pero esa seriedad no duró mucho. Una sonrisa torcida se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Y si te persiguiera a ti? ¿No sería mejor que él? Aquí vamos de nuevo. Siempre jugando, nunca en serio.
No sé, respondí. Necesito tiempo. Todo es un desastre ahora mismo. Lo aparté y volví a entrar, pero debió de haberme visto a través de mí porque su voz sonó más sincera que nunca. David, lo digo en serio. Me gustas mucho. No bromeo. De regreso al campus, me detuvieron justo en el sendero donde George y yo solíamos dar nuestros paseos nocturnos. Me llevó a una arboleda y se disculpó. Había demasiada gente antes. No lo dije con esa intención. ¿Y qué? Pregunté. Así que no te enojes conmigo. Mientras hablaba, sopló suavemente sobre el moretón de mi cara. Me estremecí y me di la vuelta. Por una vez, no quería su cercanía. Me dio asco. ¿Y qué? Te perdono y volveríamos a andar a escondidas. Nuestra relación, oculta para siempre. George se soltó lentamente. Nuestra relación nunca estuvo destinada a ser vista. ¿Por qué? Simplemente porque ambos somos hombres. Nos equivocamos. Me agarró la mano otra vez. Se le marcaban las venas en la frente por la fuerza con la que apretaba la mandíbula. Siempre he sido el referente. ¿Cómo puedo ser gay? ¿Cómo pude cometer un error así? No puedo dejar que la gente lo sepa. No puedo arruinar la imagen que tienen de mí. Perdóname por esta vez, ¿vale? Que quede entre nosotros. Lo miré y pensé, está enfermo. Tú eres el que está mal. No lo soy. Aparté la mano de golpe y volví a los dormitorios. No se atrevió a salir del bosque. En la oscuridad detrás de mí su voz resonó, David, si te vas ahora, se acabó. Da igual. Mi madre siempre me decía que no saliera con cobardes. Mark tenía razón. George era solo un cascarón sin carácter, demasiado asustado para enfrentarse a sí mismo. Lo juzgué mal desde el principio. Una vez que Mark Hervie terminó, se me pegó como un chicle. Me rondaba constantemente. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que me vuelva a disfrazar de mi hermano? ¡Qué asco! No. ¿No te parecía asqueroso antes de que te gustara esa versión de mí? Esa boca suya nunca supo cuándo parar. Lo ignoré. Pero al pasar junto a un pequeño puesto, mi mirada se posó un instante en un algodón de azúcar rosa. Me atrapó. ¿Qué miras? Sigues comiendo esas cosas de gatito. ¡Qué infantil! No dije nada. Pero pensé, George debió de gustarme mucho alguna vez, ¿verdad? Me compró ese algodón de azúcar rosa y me lo dio en la noria. Se levantaba temprano cada mañana para dejarme el desayuno en el escritorio. Me tomaba de la mano y daba vueltas por ese pequeño bosquecillo. Esas cosas eran reales. Entonces, ¿por qué tenía que ser todo en secreto? ¿De verdad era tan vergonzoso nuestro amor? Aunque no quisiera salir, incluso cuando otros me intimidaban, se quedaba de brazos cruzados. Si ese incidente no hubiera estallado, todavía estaría aferrada a esa pequeña pizca de cariño oculto como si fuera el sol. Espera, ¿dónde está Mark? Estaba a mi lado y ya no está. Miré hacia atrás y lo encontré charlando con el anciano del puesto de algodón de azúcar. Me saludó. Ven. Elige una forma, corazón de conejo. Mariposa ya le dijo al abuelo que te dejara hacer lo que quisieras. Puedes quedarte aquí y comer hasta saciarte. Incluso te dijo que puedes intentar hacer girar uno tú mismo. Ven a jugar. ¿Está loco? ¿Qué clase de sociable es este tipo? Aún así, me divertí. Terminé comiéndome varios. Era la primera vez desde la infancia que comía algodón de azúcar con tanta libertad. La última vez fue cuando mi mamá me compró uno. Me encantaba el algodón de azúcar. Pero al crecer sentí que no le sentaba bien a un hombre adulto. Nunca me atreví a comprarlo de nuevo. Pero el algodón de azúcar de Mark no estaba escondido. David. Levanté la vista al oír su voz. Me miraba fijamente. ¿Acaso esto cuenta como que te guste alguien? No del tipo lujurioso. Lo busqué. Cuando te gusta a alguien, le compras lo que le gusta. ¿Lo hice bien? Fue Mark quien me ayudó a superar mi ruptura. Durante mucho tiempo, cuando no tenía clase, venía a sentarse a mi lado.
Cuando nos juntamos, incluso me llevó a casa para conocer a sus padres. Por desgracia, George y sus padres también regresaron ese día. Mientras Mark charlaba con ellos, me disculpé para ir al baño, pero George me detuvo. David. ¿De verdad estás con él ahora? Lo que dije antes. Solo estaba enfadado. Si todavía estás. Estoy con él ahora. Me gustaste. Eso es cierto. Pero también es cierto que no podía admitirlo. Me sentí atraída de nuevo por él. Sus padres insistieron en que me quedara a cenar. El rostro de George se puso negro como el carbón. Justo cuando todo parecía tranquilo, Mark soltó de repente con una facilidad enloquecedora: «Ah, sí. Por cierto, este es mi novio». Lo dijo con tanta naturalidad como si anunciara que tenía hambre. El ambiente se volvió tan tenso que podría haber roto un cristal. Su madre se enfureció casi al instante y nos ordenó que saliéramos. Mark no discutió. Se metió un último bocado en la boca, se levantó y me sacó con él. Detrás de nosotros, su madre gritó furiosa: «¿No puedes aprender algo de tu hermano? Nunca tuve que preocuparme por él. Nunca se ha descarrilado». ¿Descarrilado? Esa frase me sonaba. A mí tampoco. Mark respondió con una sonrisa, sacando la lengua mientras salíamos corriendo por la puerta principal. «Deberías hablar con tu mamá», le dije con dulzura. «No hace falta. Ya tiene un hijo perfecto». ¿De verdad es tan estricta? Claro. Mi hermano no podía cometer ni un solo error de niño. Tenía que sacar la mejor nota en todos los exámenes. Ganar todas las competiciones. Incluso su capacidad pulmonar y su sueldo tenían que superar a los de los demás. Ese sí que era George. Era el niño modelo de libro. A los ojos de todos. Nunca cometió un solo error. Cuando su madre dijo que nunca se desviaba del buen camino, por fin entendí por qué George dijo lo que dijo. ¿Y tú?, pregunté. La voz de Mark era suave. Yo no escucho. Tu hermano escucha. No. Él tampoco, no cuando éramos pequeños. El sol se ponía tras él, tiñendo su perfil de oro. Su nariz alta y de puente, sus líneas definidas, todo brillaba en la luz que se desvanecía. Tras unos instantes de silencio, preguntó con seriedad: «David, ¿crees que soy buena persona?» «Sí, lo soy». Nuestras sombras se extendían largas y silenciosas por el suelo. Entonces preguntó: «¿Mejor que mi hermano?» «Sí. Eres la primera persona que dice eso». Sonrió con sinceridad y alegría. Luego volvió a su habitual actitud juguetona. «Cariño, creo que ya casi llegamos a ese supermercado donde trabajábamos. ¿No recuerdas todos los recuerdos mágicos que creamos allí? ¿Qué intentas hacer?» Se inclinó hacia mí, con la voz ronca como humo en mi oído. «¿Qué crees que quiero hacer?» La historia aparte de George. Ni mi hermano gemelo Mark, ni yo hemos sido nunca fáciles de tratar. Siempre que nos metíamos en líos, nuestra estricta madre nos encerraba en el almacén oscuro y nos dejaba sin comer. Mark era el más delicado. No aguantó ni un día entero antes de que el hambre lo golpeara con fuerza. Pero su boca era más dura que el diamante. Se negó a disculparse. Se revolcaba en el suelo, agarrándose el estómago dolorido, casi llorando. Le supliqué a nuestra mamá que nos dejara salir y me disculpé primero. Si te disculpabas, te daban de comer. Quería llevarle algo a escondidas a Mark. Pero cuando lo intenté, me pillaron. Confiscó la comida y me dijo que a menos que terminara 3 juegos de matemáticas antes de medianoche, no podría llevarle nada a mi hermano. Así que los hice. Terminé justo a las 11:57. Luego le llevé un muslo de pollo a Mark. Mientras asentía, me llamó traidor, cobarde. Le pregunté si el pollo estaba bueno. Asintió y dijo que sí. Ahí lo entendí. Mientras obedeciera, mi hermano podría comer pollo. Un pollo delicioso. Después, me di cuenta de algo más. No era que nuestra madre quisiera que ambos nos convirtiéramos en sus hijos perfectos. Era más bien que mientras uno cumpliera con sus expectativas, el otro podía vivir a su sombra. Mark era demasiado terco.
Eso significaba que yo tenía que ser obediente. Un hijo triunfa y el otro puede respirar. Y tenía razón. Cuanto más obediente me volvía, más dejaba de molestar a Mark. Pero sus expectativas sobre mí solo se volvían más altas, más estrictas. Ni siquiera me dejaba comer mis piruletas de fresa favoritas. Dijo que los dulces estaban mal. El azúcar causaba caries y las caries eran defectos. Tenía que tener dientes perfectos por naturaleza. Había tantas cosas malas que no me permitían hacer. Tenía que evitarlas todas. Pero Mark no tenía por qué hacerlo. Un hijo perfecto le bastó. Nunca me quejé. Nacimos el mismo día. Salí primero, así que sería su hermano mayor para siempre. Solo quería que fuera feliz. Bajo la educación de élite de mi madre, desarrollé una pequeña costumbre. No podía dormir si no estaba perfecto. Un poco retorcido. Desarrollé con éxito un trastorno obsesivo-compulsivo. Mamá debió estar emocionadísima. Incluso sin su presión, no podía permitir ni una sola grieta en mi imagen pública. Entonces Mark y yo nos enamoramos del mismo chico. Esta vez, no quise hacerme a un lado porque le gustaba a ese chico. Me reuní con David. Lo vi mirando el algodón de azúcar rosa, igual que aquella vez que le llevé comida a Mark en el cuartito oscuro. Así que metí uno a escondidas en la noria y se lo di a David. Estaba tan contento. Me tomó la mano. No me llamó cobarde como Mark. Me dio gusto. De niño solía esconderme bajo las sábanas y comerme paletas de fresa a escondidas. Ese sabor dulce y secreto. Siempre había que robar lo dulce. Mi relación con David era igual de especial. Lo decepcioné. Debió pensar que era un cobarde. Mark y David se fueron juntos ese día. Los observé desde el balcón del segundo piso. El sol poniente alargaba sus sombras sobre la acera. Los vi besarse. Así, salvo aquella vez que David me robó el primer beso, nunca volví a besarlo. Cuando estábamos juntos, solo nos tomábamos de la mano y nos dábamos pequeños cariños. Incluso eso me hacía muy feliz. Me permití enamorarme en secreto. Fue dulce. Como esa piruleta bajo las sábanas, pero también como una piruleta efímera. Cuando mi madre me pilló con él, se puso furiosa. La prohibición de comida no funcionó, así que descargó su furia contra Mark. Sabía que él era mi debilidad. Lloré y le supliqué, prometiéndole que nunca volvería a comer dulces. Solo entonces lo dejó ir. David está muy bien con Mark. Ese tipo puede comer todos los dulces que quiera. No hace falta andar a escondidas.